Muy bien, mis amados hermanos, felicitarles por este nuevo nivel que iniciamos como discípulo de Cristo ya, ¿no? Esta es una insignia que ustedes se han ganado en todo este caminar. Ya es una insignia que tiene un colorcito un poquito medio de, es una insignia de como de bronce, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pasamos ya a una insignia de bronce. Esa es la idea de este color. ¿Ya? Así que vamos a continuar nuestro estudio en el paso 36, panorama bíblico del Nuevo Testamento. En el antiguo nivel, en el anterior nivel vimos este panorama bíblico del Antiguo Testamento, hoy vemos del Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar con los evangelios. Este, este bloque, estos 5 pasos que vamos a dar y con la ayuda del Señor y su gracia, es el recorrido, ¿no? Un barrido que hacemos rápido sobre un panorama nada más, es un vistazo. Y está justamente la división que hemos tomado son los cinco pasos que vamos a estudiar con la gracia del Señor. Evangelios, los evangelios, ¿no? Que nos enseñan la vida, ¿no? Y las enseñanzas del Señor Jesús acá en la tierra, ¿no? Eso quedó ahí registrado en los evangelios. Vamos a ver después el bloque histórico con el libro de Hecho de los Apóstoles. Vamos a ver cómo comienza a crecer la iglesia, ¿no? El crecimiento de la iglesia. Las cartas paulinas o las epístolas paulinas, como lo quieren llamar, son todos los escritos de Pablo, ¿no? Los escritos de Pablo. 13 libros del apóstol Pablo. ¿Ya? Y es interesante porque las cartas paulinas, y este es un plus para ustedes estudiosos de la escritura, ¿no? No se dicen cartas pablinas, ¿sí o no? No se dice cartas pablinas, se dicen cartas paulinas, porque nosotros traducimos el nombre del apóstol Pablo justamente como Pablo, ¿no? Pero Pablo en inglés es Paul, se escribe Paul, se pronuncia Paul, ¿no? Paul, se escribe Paul, Paul. Y una mejor, de repente, traducción para el apóstol Pablo al español sería Paulo, ¿no? Paulo, Paulo. Ese porque viene de un diminutivo de Saulo, que es el primer rey de Israel. Por eso que decimos cartas paulinas, ¿ya? Este es un dato para ustedes, estudiosos de la escritura. Nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, ¿no? Pero de repente sería mejor Paulo, ¿no? Paulo. Las cartas generales, también conocidas como, son las cartas generales que no son del apóstol Pablo, no fueron escritas por él o la autoría del apóstol Pablo, son las cartas generales, también conocidas como cartas universales o también cartas católicas, ¿ya? Que no tienen nada que ver, obviamente, con la religión católica, ¿de acuerdo? Pero así se les conoce a estas cartas, como cartas generales o cartas universales o cartas católicas. El último bloque, el último paso que vamos a ver es profético y vamos a ver un poco sobre el Apocalipsis, ¿no? Tremendo libro, enigmático libro y poco entendido libro, ¿no? Realmente va a ser un panorama, me gustaría hacer a futuro un estudio sobre Apocalipsis, sobre todos estos tiempos, ¿no? Que se están acortando. Muy bien. Entonces, antes de iniciar el panorama bíblico del Nuevo Testamento, entender que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que planifica. Eso es lo que tenemos que entender. Estamos conociendo a Dios. Esa es la intención del estudio bíblico. No solamente saber más de la Biblia, sino conocer a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, dijo Abraham que su descendencia serían esclavos. Dios le dice a Abraham que su descendencia iban a ser esclavos. Y ahí está, Génesis 15:3. Pero también le dice que los libertaría, ¿no? Los libraría, los sacaría y juzgaría a esa nación también. Y ellos saldrían con gran riqueza. ¿Y se cumplió eso? Claro, porque los egipcios le dieron joyas y un montón de cosas cuando salieron los israelitas de Egipto, ¿no? Miren, Génesis 15:13 y en el 14 está la promesa de liberación. ¿Se cumplió? Se cumplió, por supuesto que sí. También a José, ¿no? A José, al joven José, 17 años, le decía que sí, que había un sueño, que lo adoraban, que etcétera, ¿no? Sus hermanos le agarran envidia, le agarran cólera,
etcétera, etcétera. Pero eso se cumple realmente cuando él tiene 30 años, se cumple ese sueño que Dios le dio, ¿no? Entonces se cumple realmente lo que Dios le había prometido en sueños a José, se cumple cuando él tiene 30 años. Ahí está la escritura. ¿Qué más? Dios planificó el orden de los tiempos, de las naciones, ¿no? Miren, Hechos 17, 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ya ha establecido el orden de los tiempos, ya hay un orden en los tiempos, ¿de acuerdo? Dios es un Dios que planifica. Interesante, ¿no? Ya el libro de Daniel también encontramos mucho, por ejemplo, sobre el imperio babilonio, ¿no? Que iba a ser conquistado por el imperio medo-persa. Después viene el imperio griego, ¿no? Con Alejandro Magno. Y después los romanos, ¿no? El Señor eso le muestra a Daniel. O sea, Dios planificó eso, ¿no? Y es interesante notar cómo Dios levanta un pueblo de la descendencia de Abraham, ¿no? Y levanta un pueblo de descendencia de Abraham y cómo ese pueblo a lo largo de la historia ha permanecido. Ese debe ser un dato que nos asombre, mis hermanos, porque grandes imperios y poderosos imperios, aparentemente que no iban a caer nunca por su poder económico, político, militar y todo lo demás, cayeron. Pero el pueblo de Israel maneja un hilo a lo largo de toda la historia. No se ha desaparecido. Muchos han querido exterminarlo, ¿no? Ahí está este libro, el pequeño libro de Esther en la escritura, ¿no? Ahí está Namán, que quería desaparecer a los judíos. Está por ahí la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler quería desaparecer a los judíos, y así podríamos ver todo este tipo de acoso y ensañamiento contra el pueblo de Dios. ¿No? Interesante. Y el pueblo de Dios ha permanecido. ¿Y Dios tiene promesas para su pueblo? Por supuesto que sí. Y se van a cumplir. Pero no es el tema de hoy día. Solamente quería decirles que Dios es un Dios que planifica y planificó nuestra salvación. Dios planificó nuestra salvación, mis hermanos. Y eso es algo que nosotros también nos debe sorprender. Nos debe sorprender. Dios tiene sus tiempos y en su tiempo Él planificó nuestra salvación. Tu salvación, mi salvación. Y de todo aquel. Ahí está Gálatas 4, dice, 4 y 5 versículos, dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuésemos adoptados como hijos. Interesante esta versión. Dios en su tiempo, ¿no? En su tiempo, planificando nuestra salvación. Hay más versículos, hay muchos más versículos. Ahorita Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a la derecha, venid a mí, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Segunda a Timoteo 1:9, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, el de Dios? Y la gracia nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de qué? De los siglos. Dios ya lo había planificado. Pedro también nos dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó salvación desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Por eso que Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, es en Cristo, antes de la fundación del mundo. De repente no lo habíamos notado hasta este estudio. Y en este paso estamos entendiendo realmente de que Dios planificó nuestra salvación, mis hermanos. Y ese es otro dato que debe sorprendernos. Realmente es lo importante del estudio, mis hermanos. Realmente hay cosas que nosotros la pasamos por alto y no nos sorprenden. Pero Dios es un Dios que planifica. Ahora, entrando ya al tema de los evangelios, normalmente decimos el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de
Lucas, el Evangelio de Juan. Hay que hacer una corrección ahí, ¿de acuerdo? La dicen por desconocimiento, incluso predicadores, pastores, he escuchado decir eso, pero es un error, ¿ya? Porque el Evangelio es del Señor Jesucristo y hay un solo Evangelio, ¿ya? Nosotros lo estudiamos, decimos los Evangelios, porque los tenemos en 4 libros, pero no porque sean 4 evangelios diferentes. Solamente estoy aclarando, porque ustedes son estudiosos de la Escritura y deben saber esto, ¿ya? Ah, hay 4 evangelios. No, no hay 4 evangelios, ¿ya? No hay 4. Nosotros, porque tenemos 4 libros, decimos los evangelios, para referirnos a los 4 libros. Pero solamente hay un evangelio y es del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Hermano, usted nos está enseñando cosas raras, extrañas. Siempre he escuchado yo el evangelio de. No, es el evangelio según San Mateo. Evangelio según Marcos, según Lucas, no de, ¿ya? No es de Marcos el Evangelio. No, el Evangelio no es de Lucas. El Evangelio no es de Juan, ¿ya? Es según, ¿ya? ¿El Evangelio de quién es? Del Señor Jesucristo. Ahí está Marcos. El Evangelio según San Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo. Pablo, escribiendo a los romanos también, Evangelio de Cristo. Segundo a los Corintios 2:15, Evangelio de Cristo. Segundo a los tesalonicenses 1:8, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí van a encontrar el Evangelio de Dios también, ¿ya? El Evangelio de Dios. También van a encontrar por ahí, lo pueden encontrar. Pero el Evangelio es del Señor Jesucristo. ¿Y qué significa Evangelio? Evangelio significa la buena noticia. Eva es bien, helio, noticia, ¿ya? Viene del griego. Evangelio significa buena noticia. Eso significa evangelio. Eh, a ver, un dato más ahí, rapidito. Cuando un rey, iba a la guerra y vencía en la guerra y retornaba ya a su ciudad, a su reino, ¿no? Entonces enviaba un hombre delante para anunciar al pueblo de que el rey había vencido en esa batalla, ¿no? Entonces, el que iba delante era un evangelista. El que iba delante era el que llevaba el evangelio, ¿ya? Ese es el criterio que se usa. El que iba delante decía, buena noticia, no, la buena noticia, el rey ha vencido, ¿no? Iba llevando una buena noticia, iba llevando el evangelio, la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia en relación a la salvación? ¿Cuál es la buena noticia del Señor Jesucristo? Que Dios se hizo carne para vivir una vida santa, para morir en una cruz, pagar el precio de la justicia del propio Dios y vencer la muerte. Vencer la muerte porque resucitó. Y no solamente resucitó, sino que volvió a los cielos. Y completar, vuelve pronto. Esa es la buena noticia. Que Dios preparó un plan de salvación para ti y para mí. Y para todo aquel. Ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Porque si Dios no hubiera venido, no se hubiera hecho carne, no hubiera pagado con su sangre preciosa en aquella cruz, estaríamos perdidos. Y si hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. Según a los Corintios 15, si mal no recuerdo. Vana fuera nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana nuestra fe. Estamos predicando tonterías. Estamos enseñando tonterías. No digo yo, no, lo dice la Escritura, lo dice la Escritura. Vana fuera nuestra fe. ¿Mm? Claro, pero Dios cumplió la planificación de la salvación, el cumplimiento, el plan de salvación se cumplió. Cristo cumplió todo. Cuando Él dijo, tetelestai, consumado es, todo ya está hecho, no hay nada más que hacer. Esa es la buena noticia, mis hermanos. Muy bien, acá este cuadrito, mis hermanos, voy a acá en este cuadrito está prácticamente todo, ¿ya? Así que máxima atención, por favor, ¿ya? Máxima atención, porque acá les voy a mostrar,
Ujú, ujú. Los cuatro evangelios, ¿de acuerdo? Ya sabemos que es uno solo, el evangelio del Señor Jesucristo. Mateo presenta al Señor Jesús como rey, como rey. Marcos lo presenta como siervo. Lucas como el Hijo del Hombre y Juan como el Hijo de Dios. Interesante. Acá este león, buey, hombre y águila. Está acá, lo he repetido, ¿ya? Esto es tomado del libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Ahí hay un ser especial, hay un ser con cuatro caras, y ahí se presentan estas cuatro caras, el de león, del buey, del hombre y águila. Justamente qué interesante porque el rey, ¿no? Mateo que presenta al Señor Jesús como rey, lo presenta con león, ¿no? El rey de la selva. Acá el siervo, el buey que viene a servir, el que trabaja, ¿no? Lucas lo presenta como el hijo de hombre, es el hombre perfecto, Cristo. Adán era perfecto, pero falló. Entonces es el postrer Adán, o sea, el Señor Jesucristo, quien completa la obra realmente, eh, la que no hizo Adán. Entonces, el hombre perfecto es el Señor Jesús. Y águila en este sentido como el que surca los cielos, ¿no? El imponente, el poderoso del aire, por decirlo de una manera, ¿no? Mateo es presentado como un maestro, ¿no? Él enseña al pueblo, está como un maestro. Marcos como un predicador, él predica. Y Lucas está como historiador, porque Lucas investiga, es preciso, da datos precisos, investigó de muchas fuentes, ¿no? De propio Pablo, se asume que también de la misma madre del Señor Jesús, María, etcétera, etcétera. Y Juan lo hace de una perspectiva teológica, ¿no? Él es el teólogo. En Mateo aprendemos de sus sermones, está dividido en cinco bloques, Mateo, sus sermones. Marcos se enfoca en los milagros. De frente el Señor va, comienza a obrar, comienza a servir, comienza a hacer obras. Siempre lo vemos en Marcos al Señor activo, haciendo cosas. Es el siervo, el que hace los milagros, el que está para ayudar, el que está para hacer las cosas, para cumplir la voluntad del Padre. En Lucas vemos las parábolas, sus parábolas. Aprendemos muchas de las parábolas de Lucas y de Juan, sus doctrinas, ¿no? Juan es un libro bastante doctrinal. Mateo apunta a un público judío, ¿ya? El público a que apunta es judío, le habla a judíos, les dice, oye, ustedes conocen la escritura en el Antiguo Testamento, esto se cumple en el Señor Jesús. Eso está diciendo para el público judío. Marcos apunta a un público romano, Lucas a un público griego en general, y eso podríamos estar nosotros incluidos ahí, los que no somos ni judíos ni romanos, somos como gentiles en general, y Juan es un libro a todo el mundo. ¿Ya? Los colores que representa el libro de Mateo, el púrpura, ¿no? Que es el color del rey. El púrpura es el color del rey. El púrpura es como el morado, ¿no? Que usaban los reyes, color púrpura. La escarlata es como el rojo, ¿no? Es como un rojo sangre, rojo oscuro, rojo vivo. Habla de sangre, de pagar sangre, de sufrir, de tener que pagar con sangre, ¿no? Eso nos habla, eso es tomado de Éxodo 26:36, lo pueden verificar. El blanco nos habla de la pureza, ¿no? Hombre puro, ¿ya? El azul nos habla de un color del cielo, ¿no? Cielo azul. Mateo nos presenta genealogía, Marcos no, Lucas también nos presenta genealogía, Juan no, ¿de acuerdo? Miren qué interesante porque Mateo nos presenta una genealogía, porque para el judío es importante la genealogía. Claro, ellos llevaban su genealogía y decían, tú eres de tal tribu, tú eres descendiente de tal, todo, llevaban milimétricamente registros muy fieles, ¿no? Entonces, Mateo les demuestra que el Señor Jesús es descendiente de David y de Abraham, ¿no? Su genealogía va hasta Abraham. ¿Por qué? Porque va a padre Abraham, pues, padre de los judíos, padre Abraham. Hasta Abraham va. ¿Ya? En cambio, Lucas, que apunta a un público griego en general, ¿no? Su genealogía se va hasta Adán. La genealogía de Lucas se va no solamente hasta Abraham, sino hasta Adán, ¿no? Y de Adán lo alinea
lo engancha con Dios, ¿no? Como hijo de Dios. Ahorita vamos a ver ese dato. ¿Está bien? ¿Estamos entendiendo? Marcos no tiene genealogía y en cierta forma Juan tampoco. ¿Por qué Marcos no presenta una genealogía? Es que hay un dato muy curioso y muy importante para ustedes. Este estudio está lleno de puros datos, mis hermanos, así que van a salir muy enriquecidos en este estudio. ¿Por qué Marcos no presenta una genealogía? Porque Marcos presenta al Señor, Marcos apunta a un público romano, a un público romano, a un público romano. ¿Y cómo lo presenta el Señor Jesús? Como siervo. ¿Qué es un siervo? Siervo es un esclavo, alguien que sirve, ¿ya? Entonces, para un romano y para alguien que es un esclavo, a nadie le importa su genealogía. Qué interesante, ¿no? A nadie le importa saber de quién es hijo el esclavo. A nadie le importa saber de quién es hijo el siervo. Sobre todo que era un público romano, ¿no? Y acá les doy otro dato más, mis hermanos. Por eso que cuando Pablo escribe y dice que el Señor Jesús ha venido a ser piedra de tropiezo para los judíos, ¿m? Y locura para los griegos, que no lo pueden entender. El público judío, el público romano, el público griego, no podían entender al Señor Jesús. Desde su cosmovisión, desde su manera de ver la vida, ellos no entendían al Señor Jesús como Salvador. Miren, ¿ah? Por ejemplo, judío. Al judío decía que el Señor Jesús es Dios, Él es el Mesías, que mi Mesías va a venir a morir en una cruz. No, 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 no. Mi Mesías es un Mesías poderoso que viene a libertar a su pueblo, que viene a liberarnos del yugo de la opresión de militar, política, económica. Viene a sacar adelante al pueblo, ¿no? Como lo hizo Moisés. Ese es mi Mesías. Entonces ellos no aceptaban un Mesías que tenía que pagar en una cruz, que tenía que morir en una cruz, que tenía que ser noble, manso y humilde. Ellos no lo entendían. Por eso que el Señor Jesús es tropezadero para los judíos. Y eso hasta ahora. Un romano, decían el Señor Jesús, que, oye, que un esclavo, un siervo, un esclavo, me va a liberar a mí. Oye, yo soy el imperio dominante. Yo soy el romano, yo soy el poderoso, yo soy el que domina el mundo. ¿Se dan cuenta? No pueden entenderlo. No pueden entenderlo. Está loco, cómo un siervo, un esclavo me va a liberar a mí? Yo soy dueño del mundo, yo soy romano. Y miren, vayan haciendo la analogía con el pensamiento y la cosmovisión actual. Porque a veces las personas dicen lo mismo. ¿Por qué? Si yo no necesito salvación, si yo no he hecho mal a nadie, ¿de qué voy a hacer? Si yo no he matado a nadie, no he hecho mal a nadie, ¿no? Hay personas que responden así, ¿sí o no? Claro, ¿por qué? Porque no se entiende, no se discierne esto con inteligencia. Eso se discierne espiritualmente, mis hermanos. Por eso que la gente no entiende que necesitan un Salvador. Y ese Salvador es Cristo y nadie más. No hay virgencita, no hay santito, no hay nada de eso. Porque ¿quién fue a la cruz? ¿Fue el santito? ¿Fue la virgen tal? ¿Quién fue a la cruz? Cristo. El único que puede, en quien hay salvación es en Cristo Jesús. Y el griego, al griego le decían, oye, mira, ha venido el Hijo de Dios porque necesito a salvar, necesitas tu salvación. ¿Qué? ¿El Hijo de Dios se ha hecho carne y ha venido a morir en una cruz? No, está mal. Para mí, ¿no? Para mí, cuando los dioses vienen a la tierra es para disfrutar de los vinos, de los placeres, de las mujeres, ¿no? Cosmovisión griega, pues, ¿no? Con sus dioses del Olimpo, pues, ¿no? Entonces el Hijo de Dios decía, no, ¿cómo va a venir un Dios a sufrir, a morir en una cruz? No, viene a gozar, a disfrutar de las cosas del mundo, de las cosas de nosotros, de los hombres. No entiende, ¿se dan cuenta? Y así uno hace un análisis y se encuentra estas cosas. Por eso que Pablo que dice, estas cosas se disciernen espiritualmente. ¿Y cómo es para la gente el Evangelio? Locura, locura al que se pierde. El Evangelio es locura para que se pierde.
¿Y qué más le dice Pablo a los romanos? Por yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Entendemos ahora esos versículos? Claro, mis hermanos. Por eso que no se puede tolerar cristianos que sean de la secreta, cristianos que se avergüenzan de su fe, cristianos que están escondidos, cristianos que caminan en el mundo, que se confunden en el mundo. No puede ser así. ¿Te avergüenzas del Evangelio? Estás perdido entonces. Estás perdido. Avanzamos en este cuadrito. David, Salomón, la genealogía del Señor Jesús, ¿no? De David, Mateo hace una línea genealógica desde la perspectiva de José. Lucas hace su perspectiva desde otro hijo de David, que es Natán, María. ¿Por qué? Porque acá hay un problemita. Había una maldición para uno de los hijos de Salomón, que no se heredarían el reino. Jeconías se llama este señor, entonces se bloquea. Entonces, pero la descendencia que presenta Lucas la hace desde otro hijo, no de Salomón, sino de Natán. Es otra rama que converge en María. ¿Ya? Por eso que Lucas presenta el Evangelio, lo entendemos así, desde la perspectiva de María. Pero ambos se cumplen, porque tenía que ser hijo de un judío, en este caso es un hijo adoptado, obviamente, ¿no? El caso de José, pero tenía que ser ahí. O sea, familiarmente tenía que ser por José, ¿no? Para que se cumpla que sea el Mesías. Y por el lado de María se cumple el lado de la promesa espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? La física y la espiritual se cumple en el Señor Jesús, por cualquiera de los dos lados, por José o por María. ¿Ya? Se cumple en el Señor Jesús. Esas son las genealogías completas. Mateo escribe de Antioquía, Siria, Marcos desde Roma, Italia, Lucas de Cesarea, Palestina, y el Juan escribe desde Éfeso, ¿no? En Asia Menor. Ahí están los versículos claves, ahí están los versículos claves, donde se desarrollan estos Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Se desarrollan en Capernaum, Galilea, y también parte en Jerusalén. Estos tres libros, los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como evangelios sinópticos. Sinópticos, ¿ya? Sinópticos. Viene una palabrita griego que es sin, que es ver, y ópticos, optos, es en conjunto, ver en conjunto. Eso es lo que quiere decir acá. Cuando hablamos de Mateo, Marcos y Lucas, son los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir? Que lo debemos ver en conjunto, ¿de acuerdo? Bueno, Juan escribe muchos años después y es una línea, menciona datos que no mencionan los sinópticos, ¿no? ¿Qué más en cuanto a este cuadro? Bueno, hay muchos más datos, pero tenemos que avanzar, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar. Vamos a ver Mateo, rapidito, Mateo. Mateo hace un puente, es como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, así como una comparación entre Moisés y el Señor Jesús, entre el monte Sinaí y el Sermón del Monte. Hay mucho paralelismo, ¿no? Para que el judío comprenda, es un puente. Mateo es un libro puente, ¿ya? Es un libro puente. El público judío presentado al Señor Jesús como el Rey, como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ahí está la genealogía, hasta Abraham, ¿no? Público judío, hasta Abraham nada más, no me importa el resto, me importa que se cumpla el padre Abraham. Por eso que Mateo comienza en el primer versículo diciendo, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Completo. Y esta genealogía es una palabrita que significa Génesis, igual que el Génesis de Moisés. Mateo hace como un Génesis. Este es el Génesis del Señor Jesús. Hijo de David, hijo de Abraham. Presenta al rey y al reino de los cielos. No puede estar separado. Donde está el rey, está el reino, ¿de acuerdo? El Señor Jesús por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. El rey está el reino de los cielos. Y es interesante porque reino de los cielos es igual al reino de Dios. ¿Ya? Algunos teólogos hacen esa separación. Una cosa es reino de los cielos, otra cosa es reino de Dios. Si comparamos en los sinópticos, nos vamos a dar cuenta de que el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios, ¿de acuerdo? Es lo mismo.
¿ya? ¿Y por qué Mateo usa reino de más? Porque también usa reino de los cielos, o reino de Dios, pero ¿por qué usa más reino de los cielos? Porque para el judío usar el nombre de Dios era gravoso, era tan santo que no querían mencionarlo. Por eso decía el reino de Dios, ¡ah, oh Dios, ¿por qué dijo Dios? ¿No? Se horrorizaban el solamente mencionar el nombre de Dios. Por eso que usa esta como un eufemismo, ¿no? El reino, en vez de decir de Dios, de los cielos. Es como cuando Lucas cuenta la historia del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo dice, ¿no? Recapacita, reacciona y dice, he pecado contra el cielo y contra mi padre. ¿Contra el cielo? ¿Cómo que se peca contra el cielo? Claro, que está diciendo, he pecado contra Dios y contra mi padre. Eso es lo que está diciendo. Usa muchas citas del Antiguo Testamento. Los otros libros, los otros evangelios también usan citas del Antiguo Testamento, pero Mateo les da ese énfasis, ¿no? Les da, oye, ustedes escucharon esto, leyeron esto, se cumple acá. Ustedes leyeron esto, se cumple acá. Hasta a veces versículos del Antiguo Testamento que le da lo que se conoce como el sensum plenior, ¿no? Sensum plenior, el sentido pleno de lo que querían decir los profetas o dijeron en su momento, de repente por desconocimiento, sin saber o un cumplimiento futuro, dice, acá se cumple en el Señor Jesús, ¿no? Llamé a mi hijo de Egipto, por ejemplo, ¿no? Llamé, el profeta está hablando de un caso, de una situación de su época, pero eso se cumple en el Señor Jesús. Eso se conoce como el sensum plenior, ¿ya? En teología. Mateo presenta sus discursos o sus sermones en 5 bloques también, al igual que el Pentateuco, él hace 5 bloques también, ¿no? Y el Señor dijo, ¿no? Hay una parte que el Señor dijo esto, ¿no? Está el Sermón del Monte, la instrucción de los discípulos, las parábolas, las relaciones en el 18 y los últimos tiempos. Ese es Mateo, Marcos, ¿no? Apunta a un público romano, presenta al Señor Jesús como un siervo diligente, ¿no? El siervo de Dios, diligente, ¿no? Marcos de frente, ¿no? Y estuvo un sitio, pum, hizo milagro, y pum, y sanó, y pum, ¿no? Lo tiene el Señor, presenta al Señor sirviendo, activo. Y entender que Marcos no fue uno de los 12 discípulos, pero vivía en Jerusalén, ya tenía su casa en Jerusalén, se reunían en la casa de su mamá. Marcos era amigo de Pedro, ahí está, dice nosotros, Marcos, mi hijo, ¿no? Mi hijo, o sea, como que lo ha formado, lo ha discipulado, eso está diciendo Pedro, ¿no? Y es Juan Marcos. Hay algunos, yo tengo un estudio en YouTube, lo puedes buscar después, sobre la biografía de Juan Marcos, ¿no? El autor del libro de Marcos. Hay una, se conoce como la alta crítica, pone en tela de juicio que Marcos haya sido el autor del libro, o sea, el Juan Marcos, ¿no? Que habla la escritura. Pero nosotros entendemos que es él el autor, ¿de acuerdo? Siempre va a haber esas dudas, ¿no? Que si escribió Mateo, si escribió Lucas, no lo escribió Pablo. Siempre hay unas cosas que ponen en tela de juicio. Pero nosotros entendemos que fue Juan Marcos el autor de este evangelio según Marcos, ¿de acuerdo? Y es interesante porque Juan Marcos tuvo con Pablo en primera instancia, era primo de Bernabé, ¿no? Algunas versiones dicen sobrino, ¿no? Algunas versiones dicen sobrino. Por eso que he tomado la Biblia textual en la cual lo menciona como primo, que es lo más cercano al original en la palabra. Entonces, es primo de Bernabé. Y Bernabé es el que lo inserta en el primer viaje misionero de Pablo, pero deserta. Juan Marco dice, no, esto no es conmigo, se da la media vuelta y se regresa, ¿no? Claro, los peligros, las cosas que tenían que pasar y todo misionero tiene que pasar, ¿no? Entonces digo, no, esto no es conmigo y se dio la media vuelta y se fue, pues, ¿no? Pues después van a tener una discusión fuerte. Pues vean el estudio, por favor, ahí está en YouTube, Juan Marcos, ¿ya? Y ahí van a entender que Juan Marcos tuvo 3 maestros y 3 maestros lo formaron, ¿no? Y es un dato curioso en cuanto al Evangelio de Marcos. Por ejemplo, él menciona a un joven cuando lo toman al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, lo toman prisionero. Había un joven que estaba desnudo, pero estaba cubierto con una sábana, ¿no? Es el único que menciona ese dato. No lo encontramos en otro evangelio sinóptico.
Es el único que menciona. Y entendemos que ese muchacho es el mismo Juan Marcos, ¿no? Que sale corriendo también. Como Juan Marcos apunta a un público romano, en su evangelio, en el evangelio según él, vamos a encontrar que él explica algunas cosas, porque no le está hablando a un público judío, ¿no? Boanerges, por ejemplo, ¿no? Y él va a decir que significa hijo de trueno, ¿no? La palabra en arameo, muchas palabras que usa él, ¿no? Dentro de ellas el arameo, por ejemplo, talita kumi, ¿no? Y él explica, ¿no? Niña, a ti te digo, levántate. Él menciona la palabra en el arameo y lo explica. ¿Por qué? Porque es un público romano, no entiende el arameo, no entiende el hebreo, ¿de acuerdo? Lavamiento Corbán, Efata, Gólgota, por ejemplo, él explica que Gólgota significa el lugar de la calavera, ¿no? Donde el Señor va a ser crucificado. Las palabras del Señor Jesús, el Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y él explica esto, ¿no? Y ahí están los versículos. Lucas, Lucas es el médico, ¿no? Y qué interesante porque es el único autor sagrado que se conoce como agiógrafo, ¿ya? A los autores de la Biblia se le conoce como agiógrafo. Agio es santo en el griego, ¿ya? Y grafo viene de escritura. Entonces, cuando decimos agiógrafo, estamos diciendo el autor sagrado, ¿no? Autor sagrado. Dato teológico para ustedes. Agiógrafo, con H adelante. Agio, santo en griego. ¿Ya? Él es el único que es griego. Es el único que es griego y es médico, lo dice la escritura. Ahí está. Amigo de Pablo, va con él, algunos viajes, camina, avanza con él, ahí está, Pablo lo va a decir. Él escribe dos libros que en realidad son continuación, por decirlo de una manera, ¿no? El Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? La vida de Jesús en la tierra, sus enseñanzas, sus vivencias registradas en el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles, el crecimiento de la iglesia. ¿No? Hecho de los apóstoles, la vida de Jesús y la continuación por la obra del Espíritu Santo, ¿no? El crecimiento de la iglesia. Es interesante los dos libros que escribe Lucas, ¿no? Lo presenta como el hombre perfecto, ¿no? Al Señor Jesús, el Salvador de todos. Me gusta esto, ¿no? Porque Lucas presenta al Señor Jesús no solamente para el público judío, el Mesías de los judíos, ¿no? Sino el Salvador para todos. En lo personal, por ejemplo, yo soy un poquito arisco para el tema de enmarcarme en ciertas posturas o corrientes teológicas, ¿no? Dentro de ellas el calvinismo y el arminianismo. Sí, yo soy calvinista en el sentido de la salvación, creo en eso, pero no soy exclusivista. ¿Ya, mis hermanos? Y este es un dato, y yo soy calvinista no por mi cabellera, ¿no? Sino por Calvino, por la línea teológica de Calvino, pero no me enmarco ahí. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Ha habido veces que dice, hermano, que sí, Jesús, pero Jesús no murió por todos, ¿no? Jesús murió por algunos, por los que iban a ser salvos. Y claro que sí, claro que sí. Pero nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos. Si no, no hiciéramos misiones, pues, hermano. Si no, el Señor ya sabe quién va a ser salvo ya. Entonces no mandemos misioneros, pues el Señor sabe, ya verá, pues los salvará, pues ya verá cómo se salvarán. No haríamos misiones. Nosotros entendemos que hay un pueblo, hay 100 personas. De esas 100 personas, seguramente 5, 10, no lo sé, la cantidad serán salvos. Pero yo no sé quiénes son. Entonces, ¿qué hago? Les predico a los 100. Pero no puedo sentirme en esa exclusividad, ¿de acuerdo? Eso nos hace sentir o nos hace ver como personas arrogantes. Y seguramente que lo somos, hermanos, porque si yo digo, sí, pues pero el Señor murió por todos, murió por algunos, murió por los que vamos a ser, por los que vamos a ser salvos nomás, o los que somos salvos nomás, los que le hemos rendido nuestra vida a Cristo. ¿Y qué te da a ti esa seguridad, no? ¿Qué te da a ti ese sentido de arrogancia? Y si tú tienes una falsa conversión, y si tú eres un religioso, y si no eres un hombre temeroso de Dios, porque no tienes la humildad en tu corazón, no tienes la humildad de Cristo en tu corazón, no eres manso y humilde porque discriminas a otros. Tú no sabes si esa persona va a ser salvo o no.
Por eso que hay que tener bastante cuidado, mis hermanos. Con eso. Por eso que acá, en este ministerio, no promovemos ninguna denominación. Confiamos que el Señor da la salvación y no la está quitando. El que es salvo es siempre salvo. Se acabó el asunto. Pero hay personas también que dicen, sí, ya somos predestinados, ya el Señor nos salvó, hermano, ¿qué te preocupas tú si pecas o no pecas? Ya todos somos salvos, somos predestinados, ya la palabra de Dios lo dice, ¿qué te preocupas tú, hermano? ¿Por qué te estás, si el pecado no es pecado, si es pecado? También es un problema, mis hermanos, porque tú puedes estar predestinado, pero para el infierno. Hay que leer Romanos 9. Entonces, hay que evitarnos ese exclusivismo, mis hermanos. Cristo murió en la cruz por todos, por todos. Ahora, no todos se acercan, es verdad. No todos obtienen la salvación, es verdad. Y si todos fuéramos al infierno, Dios seguiría siendo justo, mis hermanos. Hay que leer Romanos 9, hay que estudiar Romanos 9. Dios permite que hagamos un estudio sobre Romanos. Muy bien, cerramos ahí el paréntesis. Mateo apunta a un público judío, Lucas a un público griego. Un público griego a todos, los gentiles, ¿no? Judíos y gentiles. Por eso encontramos en la escritura judíos y gentiles. Cuando encuentren esto, quiere decir judíos, los que son descendientes de Abraham, ¿no? Y gentiles son el resto, ¿no? Los que no son descendientes de Abraham. Por eso que habla de judíos y gentiles. Nosotros estamos del grupo de los gentiles, pues, ¿no? Ahora, Roma nos va a decir que no es solamente judío el que es del linaje de Abraham, ¿no? Sino el que lo es espiritualmente. Ajá. Pero ese es otro tema. Su genealogía va hasta Adán, dijimos, ¿no? Ahí está, el último versículo de la genealogía de Lucas 3:38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, ¿no? El primer hombre, hijo de Dios. ¿Mm? Es más, en el original no dice la palabrita hijo, ¿ya? Lo sobreentendemos en la traducción. Dice, de Adán, de Dios. Terminado con el evento. Lucas se va hasta el último, hasta el primero, mejor dicho, que es Adán. De ahí venimos todos. Y por eso todos cargamos el pecado, por eso que todos estamos contaminados. Por imputación y por genealogía estamos condenados. Sin Cristo, perdidos. Pero acá está el versículo clave de Lucas que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, mis hermanos. ¿No? Él muestra, acá en Lucas encontramos al Señor Jesús mostrando el amor por el pecador, ¿no? Como por ejemplo la mujer adúltera, pero indignado, ¿no? Al purificar el templo, tierno pero poderoso, humilde pero audaz, más sabio que cualquier profesor sabio, ¿no? Ese es el Señor Jesús presentado en Lucas, y Lucas da muchos datos que no presenta a nosotros evangelistas, ¿no? Y es interesante, y acá he puesto justamente reforzando lo que les estaba explicando, este cuadrito, ¿no? Personas que Jesús vino a salvar. El Señor no discriminó a nadie, mis hermanos. Ahí están los samaritanos, están los gentiles, ahí están los versículos en el Evangelio según San Lucas, ¿no? Están los judíos, los publicanos, los pecadores, los prostitutas, todo, acá están. ¿Qué más? Gente respetada también, correcto, también. El Señor no hace excepción de personas, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Los pobres, los ricos, mujeres y hombres. Entonces, ¿por quién vino el Señor? Por todos, por todos. No todos se salvan, no todos se salvan. No todos se arrepienten, no todos vienen al Señor Jesús. Es verdad y es lamentable y es penoso. Antes de pasar al Evangelio según San Juan, sinópticos, ya le expliqué, ver en conjunto, ¿ya? Es como cuando te acercas, de repente ha habido dos carros se chocaron, ¿no? Se chocaron, se rozaron, algo pasó ahí en esa esquina. Entonces vino uno y dice, oye, ¿qué pasó? Le preguntas a uno, le dice, oye, ¿qué pasó? Sí, le dice, no, lo que pasa que vino el carro, estaba en verde, pero pasó el otro que estaba en rojo, pero parece que algo pasó, no vieron bien las luces, chocaron. Le preguntas a otro, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se han chocado? No, le dice, parece que uno estaba hablando en el celular, se distrajo y no lo vio que la luz había cambiado. Le preguntas a una tercera persona y dice, oye, ¿qué pasó? No, le dice, parece que el semáforo tuvo un problema o parece que se le vaciaron los frenos, entonces parece que se han chocado. Entonces, todos dan su versión del mismo hecho, ¿ya? En base a lo que ha pasado, cada uno da un enfoque, ¿ya? No están mintiendo, están dando la verdad de lo que ha pasado, ¿ya? Entonces, cuando vemos los sinópticos, es la misma manera, ¿no?
no hay contradicción. Por ejemplo, pero acá dice que hay un endemoniado. Pero Marco dice que hay dos endemoniados gadarenos. Entonces, ¿cómo es? No, ¿se están contradiciendo? No, sino que entendemos que un endemoniado era más agresivo que el otro. Y lo que está haciendo ahí el evangelista está condensando. Se está enfocando en el que era más agresivo, ¿no? El que llamaba más la atención. Pero el otro presenta y dice, oye, pero eran dos. Ah, ya eran dos, ¿no? Pero no se están contradiciendo, ¿ya? ¿Lo entendemos? Entonces, ahí están las parábolas, por ejemplo, y ahí están las sanidades, ¿no? Las sanidades que presenta Mateo, la que presenta Marcos, la que presenta Lucas. Por ejemplo, cuando estudiamos parábolas, las parábolas, hay libros, por ejemplo, sobre las parábolas del Señor Jesús, pero de Lucas, porque miren, Lucas da varias parábolas que no están en los otros sinópticos. Interesante. Y en relación a los milagros, de la misma manera, también hay unos milagros, y algunos se repiten, otros no se repiten. Los que se repiten en los tres, el anuncio del Salvador por Juan el Bautista, eso se repite, el bautismo en los tres, la tentación del Señor Jesús en los tres, la transfiguración del Señor Jesús también, el juicio, la muerte, la sepultura del Señor Jesús también, la resurrección del Señor Jesús también. Entonces, estos son los que se repiten en los tres, sí o sí. Ahora, otro dato interesante para ustedes estudiosos de la escritura que están viendo el video hasta ahorita y están en el estudio, no encontramos muchos evangelios o muchos datos sobre la niñez del Señor Jesús, salvo Lucas, que nos da unos datos de su niñez, que se perdió, que lo encontraron en el templo, ¿sí? Solamente Lucas. Cuando llevaron se encontró con Simeón, con Ana en el templo, lo da Lucas. De ahí no vemos al Señor Jesús en su juventud, en su niñez, su juventud, aparece hasta los 30 años y después su ministerio, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque no es relevante para nosotros. Esa parte de la vida del Señor Jesús la pasó como un niño, como tú y como yo, obviamente sin pecado, y no es relevante para nosotros. Lo que sí es relevante para nosotros es la salvación, la obra del Señor Jesús. ¿Ya? Este es un dato importante. Lo que se conoce como la pasión, el tiempo de pasión, cuando el Señor enfila a Jerusalén para ser injustamente crucificado, ¿no? El Señor Jesús va a morir en una cruz. Esa parte de la pasión, todo eso, en los tres o en los cuatro evangelios toma más capítulos, ¿ya? Porque es la parte que realmente es importante para nosotros, para conocer la revelación. ¿Mm? Ojo con esto, ¿ya? Es más, Marcos abarca la mitad de su libro para enfocarse en el tiempo de la pasión. Por eso que hay cada libro por ahí que ha aparecido que el evangelio de cuando el niño Jesús era niño, etcétera, etcétera, cada otras cosas más. El evangelio según San Juan es el apóstol Juan, el discípulo amado, predicador, era pescador, tendría 25 años cuando lo llamó, era discípulo de Juan el Bautista, aparentemente. No, aparentemente no, era discípulo de Juan el Bautista, conocido como el hijo del trueno, ¿no? Boanerges, le va a decir a él y a su hermano Jacobo, ¿no? Porque eran de carácter fuerte, ¿no? Que significa hijo del trueno, eran carácter fuerte, ¿no? Cuando el Señor Jesús no lo dejan pasar por una aldea samaritana y el Señor tiene que irse por otro lado, y entonces Juan le dice, Señor, ¿por qué no oramos como Elías para que le mande fuego y se quemen y se mueran estos, ¿no? Eso es lo que está diciendo, es carácter, ¿no? Ese carácter impulsivo, violento, que se muera, ¿no? ¿No? Entonces, el Señor Jesús, tranquilo nomás. Y después los samaritanos también van a alcanzar la salvación. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera quemado? Se hubieran perdido. Pero ese es el carácter al menos del apóstol Juan y de su hermano Jacobo. Entonces, eso es lo que hace, pero cómo el estar con el maestro, el toque del maestro, la preparación, ¿no? Lo convierte en el discípulo o en el apóstol del amor, ¿no? El apóstol Juan va a ser conocido como el apóstol del amor, ¿no? En sus cartas, sobre todo la tercera carta, que es de un solo capítulo, cortita nomás, ahí muestra, ¿no? La tercera de Juan, la tercera carta, ancianito Juan escribe a ella, ¿no? Cuenta la tradición de que cuando él estaba anciano y tenía que levantarse de repente, ¿no? Del lugar donde estaba sentado, lo ayudaban los más jóvenes, ¿no? De los brazos, ¿no? Lo ayudaban a levantar. Dice que él los miraba, los dos que lo estaban ayudando,
y les decía, ¿no? Ámense los unos a los otros, ¿no? Los miraba y les decía, ámense los unos a los otros. ¿De dónde aprendió eso, Juan? De primera mano del Señor Jesús. Mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Dijo el Señor Jesús o no? Claro, y eso vivía él, ¿no? El ancianito, Juan. No era un viejo cascarrabia, como muchos de nosotros que sin serlo a veces somos cascarrabias, ¿no? Pues hay que quitarnos eso, mis hermanos. Ámense los unos a los otros. No mencioné esto, que Juan no presenta una genealogía, ¿no? Pero en realidad sí presenta una genealogía, pero la divina, la única, ¿no? Él comienza el Evangelio diciendo en el principio era el verbo, ¿no? Dice Reina Valera, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Eso dice Reina Valera, he puesto acá la versión, la Biblia textual, ¿no? La textual dice logos, ¿no? El logos, la palabra, el verbo ese presenta, ¿no? No presenta una genealogía porque no tiene una genealogía salvo la humana que presenta Mateo y Lucas, pero él presenta el enfoque divino, ¿no? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, se acabó el asunto. Jesús es Dios, así comienza él ¿no? Los versículos clave, ¿no? Por decirlo de una manera del Evangelio según San Juan es ¿no? Dice, y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Mesías, ungido, Mesías, Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso dice, y perdón, Juan usa mucho la palabra creer, y no es un creer solamente de pensarlo. Usa una palabrita en el griego que es el pisteu, pisteu. El pisteu es una palabra de creer, pero con convicción, ¿no? Enmarca o envuelve lo que es la fe de creer. O sea, uno cree con fe, con convicción. Ese es cuando leas en el libro del Evangelio según San Juan y veas la palabrita, encuentres la palabrita creer, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, famoso, ¿no? Para que todo aquel que en él crea, ese creer, ya yo creo, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. La gente que dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero ese es un creer vago, vano. Cuando Juan dice creer, habla de una fe con convicción, de creer sin ver, pero con convicción. Esa es la fe que habla Juan. ¿Mm? Las señales, los milagros que hizo el Señor Jesús, ahí están las señales. Juan lo va a detallar. ¿Qué más? ¿Para qué? Para creer, para creer, para creer. Y ahí está la forma en que lo presenta: recibir, beber, venir, comer, seguir, mantener, centrarse, oír, obedecer, permanecer. Todo ese bloque es ¿para qué? Para creer. ¿Pero para qué creo? Dice, para que tenga vida, vida. Y esta vida, en el griego hay dos palabritas para vida: el bio, que es de bio, donde viene la palabra biología, estudio de la vida, y la otra palabrita para vida es zoe. Zoe, cuando escribe acá vida, Juan está escribiendo Zoe. Y es la vida sobrenatural, la que traspasa la muerte. Esa es la vida que tenemos en Cristo Jesús. Por eso que él escribe en su carta, el que tiene al Hijo, tiene la vida, tiene la Zoe. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, no tiene la Zoe. Vivirá acá, puede vivir 80 años, 100 años, pero se va a morir y se va a ir una eternidad sin Dios. Llámalo infierno, lago de fuego, se va a ir allá. Pero el que está en Cristo tiene Zoe y va a morir seguramente físicamente. Vamos a morir un día antes que otros, el que Cristo no viene antes. Pero tenemos esa vida sobrenatural. Por eso que él le va a decir cuando resucita a Lázaro, ¿no? ¿No te he dicho, Marta, que si crees, así estés muerto, vivirás? Yo soy el Dios de la vida, de la resurrección. Yo soy. ¿Se dan cuenta? Es interesante encontrar este cuadro donde él explica, ¿no? Los milagros
¿Y cuál es la enseñanza que da? Por ejemplo, cuando convierte agua en vino, la excelencia. La sanidad del hijo del oficial, la distancia. El Señor tiene esa forma de hacer llegar sus bendiciones y todas las buenas cosas que recibimos de Él. Sanidad del hombre en el estanque, un hombre que tenía años postrado, no tenía esperanza de salvación, pero ahí estaba. Pero el Señor le da esperanza en el tiempo de Él. La alimentación, no hay cantidad, la cantidad no importa. El Señor le va a decir, ¿y a cuánto tenemos? Tenemos con 200 denarios, vamos a alimentar a toda esta gente, ¿no? Mira cuántos pescaditos y cuántos panes tenemos, y ese que es la lonchera de este muchacho. La cantidad no importa para el Señor. Lo que importa es tu fe y saber que Dios es Dios. Así tú creas o no creas, Dios sigue siendo Dios. ¿De acuerdo? Caminar sobre el agua, la naturaleza. Dios no está limitado. La sanidad del hombre ciego, el destino, ¿no? La luz de Dios. Una persona ciega estaba destinada a ser mendigo por toda su vida, a vivir de la caridad. Recuperar la vista era recuperar su dignidad, recuperar su familia, recuperar la capacidad de volver a trabajar, de generarse un sustento, su dignidad. En la resurrección de Lázaro, poder sobre la muerte. No hay nada que pueda detener a Dios. Acá están los 7 yo soy que menciona el Señor Jesús. Yo soy el pan, yo soy la vida, yo soy el mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Ahí está el Señor. Yo, el famoso yo soy. Ego eimi en griego, ego eimi, es la palabra que solamente se atribuía al nombre de Dios, de acuerdo a Éxodo 3, ¿no? Cuando Moisés le dice al Señor, le pregunta, le dice, pero me van a decir, ¿de parte de quién? ¿Quién es tu Dios? ¿De parte de quién vengo? Y el Señor, ¿qué le dice? Dice, bueno, yo soy Dios. No dice eso el Señor. Dice, yo soy el que soy. Yo soy el que siempre ha sido, el que siempre es y el que siempre será. Eso le está diciendo, yo soy el que soy. De ahí viene el famoso tetragrammatón, las 4 consonantes, las 4 letras en hebreo. Y esa palabrita los judíos no lo usaban. ¿Ya? Entonces, y es más, ahí en Juan 8:58, cuando le dice, oye, tú no tienes pero ni 50 años, le dice, y tú estabas antes que Abraham, ¿no? Tú estás hablando que eres antes de Abraham si tú no tienes ni 50 años, ¿no? Le estaban reclamando. Y el Señor Jesús le responde, le dice, él pudo tranquilamente decir, bueno, antes de que Abraham fuera, yo ya existía. Él pudo haber dicho, ¿no? Yo ya existía. O antes de que Abraham fuera, yo he sido Dios. No, él no dice así. Él dice, Jesús le dijo, de cierto digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Él no dice, yo era, yo fui o yo estaba. No, dice, yo soy. Y por eso que en el siguiente versículo, si tú lees 8:59, te vas a dar cuenta que comienzan a agarrar piedras. Lo que querían apedrear por supuestamente decir blasfemias. Y no es así. Porque el Señor Jesús estaba diciendo, yo soy. El único que realmente puede decir yo soy es Dios. Uno puede decir, ¿no? Bueno, hermanos, bueno, ¿quién va a hacer la clase? Bueno, yo mismo soy, yo soy, ¿no? Yo soy. Yo puedo decirlo, pero yo no soy. Yo no soy. ¿Por qué? Porque yo no soy el mismo de hace 5 minutos. Yo estoy más viejo que hace un año. Y mañana seré un día más viejo que hoy. O sea, yo no soy antes, no soy ahora y no soy después. Yo estoy en un cronómetro de tiempo. Estoy en un tiempo. Entonces, que el único que puede decir yo soy es Dios, ¿no? O sea, con propiedad, el único que puede decir yo soy es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es. Dios es. Dios es el mismo ayer, es mismo hoy y es el mismo siempre. Dios es eterno, pero Dios es el mismo. El Dios no cambia. Por eso que Hebreo dice, el Dios no cambia. Dios es el mismo, pero nosotros sí cambiamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros como hombres no podemos decir yo soy. El único que puede decir yo soy es Dios. ¿Mm? Es interesante, ¿no, mis hermanos? A veces yo hago en unos estudios para despertar al público, le digo, en realidad Dios no existe. Y toda la gente dice, ¿qué pasó con el hermano? Se volvió ateo, se cruzaron los chicotes, mucha teología. Pero Dios no existe, mis hermanos.
Porque la palabra existir, si filosofamos un poquito, es algo que tiene existencia y que ha venido a ser. Pero Dios no ha venido a ser, Dios es. Entonces, cuando yo hablo de Dios, Dios es. Dios no existe, Dios es. ¿Ya? Bueno, eso es ya un poquito entrar en filosofía y teología, ¿no? Pero esa es la idea. Espero hayan comprendido. Les recomiendo un libro. Ustedes leen, pues, Mateo, después Marco, después Lucas. Hay un libro de este gran teólogo John MacArthur. Este es un libro bastante gruesito. Y él une todo. O sea, tú quieres leer la historia en forma ordenada, todos los libros compacto, o sea, lo que dice Mateo, lo que dice Marco, lo que dice Lucas al respecto de ese capítulo, él lo tiene escrito así. En este libro, tú lees toda la vida de Jesús, o sea, los 4 evangelios, pero en un solo bloque. Habla un capítulo, todo lo que dice Mateo. ¿Qué dice Mateo? Mateo dice esto, Marco dice esto, y lo une bien bonito. Entonces tú, sin querer queriendo, te estás leyendo los cuatro evangelios en una sola historia y lo tiene ordenadito, ¿no? Es un bonito libro, una bonita obra, y por eso les estoy recomendando. Obviamente compren el original, ¿no? Y si lo van a comprar en línea, compren también original en una tienda, en Kindle, en Amazon, no lo sé. ¿Ya? Ahí está, ese es un muy buen libro, muy buen material y está ordenadito, pues, ¿no? Lo vas a leer ahí, ¿qué dice Mateo? Mira, lo vas a, como un rompecabezas armado, ¿no? Los 4, ahí la historia completa, hasta jala lo que dice Isaías, ¿no? Lo que dice al respecto sobre esa profecía, y tiene un pequeño comentario en la parte de abajo que se vuelve como un material de estudio, ¿no? Muy, muy bonito, muy buena obra, bonito libro, me encantó, por eso les la recomiendo. Muy bien, mis hermanos. Estas son las actividades. Ustedes ya lo saben. Se lo voy a compartir por el grupo de, del, del WhatsApp. Y ahí ustedes van a ver. ¿De acuerdo? Muy bien. Dios le bendiga, mis hermanos. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.